Vamos a Venezuela porque está ya a esta hora un colega que nos va a tratar de dar alguna explicación de lo que está sucediendo y nos va a poner en autos de lo último que se conozca tras esta tragedia que naturalmente enluta ya a Venezuela. Está Isnardo Bravo, que es periodista venezolano en Caracas. Isnardo, un enorme placer, un abrazo. Lamento muchísimo las circunstancias en las que recurrimos a vos. Buen día, te saluda Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez desde Buenos Aires. Hola Paulino, ¿qué tal? Saludos también a Julieta, gracias por estar atentos a lo que ocurre en Venezuela. Faltaba más. ¿Qué es lo último? Bueno, el parte de fallecidos y heridos fue... disculpen que todavía estoy un poco en shock con toda esta situación porque nosotros la vivimos muy fuerte. Gracias a Dios estamos bien, pero el parte de fallecidos fue ya nuevamente precisado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Sube a 164 el número de fallecidos y a casi 1000 el número de heridos por estos dos sismos de 7.1 y 7.5 que se registraron ayer acá en Venezuela. ¿Las principales destrucciones fueron en Caracas o en el interior? Realmente en un estado bastante cercano a Caracas, que es el estado Vargas, ahora llamado estado La Guaira, fue recientemente cambiado su nombre. La Guaira, correcto. Y en esa entidad la situación es bastante compleja. Allí está el aeropuerto internacional de Maiquetía. El aeropuerto en este momento está cerrado porque la afectación en la estructura fue considerable. Hay informes de múltiples edificios y zonas del estado Vargas que están muy afectadas. De hecho, una zona donde se construyeron una cantidad importante de edificios por parte de el gobierno nacional. En aquel momento estaba vivo el expresidente Chávez. Esas personas fueron reubicadas en esa zona, digo, de bastante consideración la cantidad de edificios que se hicieron. Cuando hubo la tragedia de Vargas en el año 99, allí se construyeron varios edificios y en esa zona, aparte de la afectación por los dos movimientos telúricos, se produjo un incendio de consideración afectando a muchos edificios porque las personas tenían bombonas en la casa. No había gas directo en algunos de los lugares y las bombonas estallaron y se produjo un incendio de consideración. Entonces, la entidad más afectada es el estado Vargas. Sin embargo, también hubo afectación en un estado acá conocido como el estado Falcón, también en el estado Yaracuy. O sea, la situación es general en todo el país, pero reitero, con mayor afectación en el estado Vargas y el distrito capital, que incluye la ciudad de Caracas, que es la capital del país. Sí, estaba mirando recién imágenes que llegan desde Venezuela. ¿Cómo es el tema de la comunicación? Entiendo que ayer, después de los sismos, había quedado prácticamente, al menos Caracas, incomunicada, y eso no le permitía a las personas que estaban bien después de los sismos comunicarse con sus familiares en el exterior. ¿Cómo es ahora? Caracas progresivamente se ha ido restableciendo el servicio eléctrico porque algunas de las zonas más afectadas pues se fue la luz, pero se ha ido restableciendo el servicio. No puedo confirmar si es así. Bien. Porque estoy lejos del estado Vargas y no hemos recibido reporte de si se ha restablecido el sistema eléctrico en el estado Vargas, porque allí la afectación del sistema eléctrico fue de mayor consideración. En consecuencia, las comunicaciones pues resultaron afectadas. Todavía hay intermitencia en la comunicación telefónica, hay intermitencia en la comunicación vía internet en el caso de Caracas, pero está funcionando mejor de lo que ocurrió el día de ayer. Pero en el estado Vargas la situación ha sido más compleja. De hecho, gran cantidad de personas que tienen familiares en Vargas todavía no han podido establecer comunicación con ellos. Ya en algunos casos sí, pero permanece la situación de incomunicación generalizada en el estado Vargas. A todo esto, da la impresión que estamos en una emergencia y por lo tanto, supongo, clases suspendidas, todo virtualmente paralizado. ¿Hay
informes, reportes que dicen que la gente se está refugiando en los espacios al aire libre, en plazas, en parques. Intentan no estar en edificios por el riesgo de una réplica que pudiera reproducir lo que están viendo con sus propios ojos en zonas aledañas, etcétera. ¿Esto es así? Correcto, sí. De hecho, el lugar donde yo resido es de muchos edificios y las personas pasaron la noche fuera de los apartamentos. Claro. Ha ocurrido así en otras zonas de Caracas y del interior del país, sobre todo porque en la madrugada de hoy hubo una réplica importante que generó nuevamente pánico entre los habitantes de las distintas zonas de Caracas y el interior del país. Fue no tengo la cifra de la réplica, pero fue de consideración, se sintió bastante fuerte la réplica y acá las personas pues gritos y nuevamente una situación de desesperación por lo que estaba ocurriendo. ¿Saben cuándo llega, por ejemplo, la ayuda humanitaria que ofreció en este caso Estados Unidos? Imagino que también van a llegar de otros países. Bueno, fíjate que según lo que reportaba también la presidenta encargada, Sí. Las brigadas de rescate de República Dominicana, El Salvador y el anuncio que hizo Estados Unidos ya están rumbo a Venezuela. Bien, para prestar la colaboración con respecto a esta situación de México, El Salvador, Qatar, República Dominicana y Estados Unidos. Bien, a mí me dicen que son 300 rescatistas norteamericanos, paramédicos y 50 toneladas de equipo con medicamentos e insumos de primera necesidad como alimentos. Sí, de hecho, el Departamento de Estado lo había anunciado y ya se movilizaron esos equipos de asistencia y desastres y equipos de búsqueda que, bueno, está en coordinación directa con el gobierno interino. Recordemos que Venezuela está en una situación un poco particular con respecto a esto luego de lo ocurrido el 3 de enero. Y bueno, según el propio funcionario Jeremy Lewin, lo confirmó que ya Estados Unidos había sido el primero en activarse. Claro, ya son 5 meses de... una presidenta, ¿cómo es que le dicen? A Delcy Rodríguez. Bueno, acá le decimos presidenta interina, presidenta encargada. Encargada. Ahí está, encargada. Y se corrigió parcialmente el desabastecimiento que existían, hay un reacomodamiento de la economía, el desabastecimiento en líneas generales de medicamentos, de combustibles, de alimentos que estaba sometido en una parte importante, por lo pronto a la distancia se veía así la población de Venezuela. ¿En algo cambió? Bueno, te informo que eso había cambiado hace bastante rato, de hecho, antes del 3 de enero, porque ciertamente había abastecimiento, pero el alto costo de los productos, la inflación, pues generaba que el producto esté allí y la persona no lo pudiera adquirir. Más que desabastecimiento, era un golpe directo al poder adquisitivo. La situación ha cambiado, sobre todo desde el punto de vista de la libertad de expresión y de la persecución. No es que no exista, no es que las restricciones se mantengan, sino que ahora desde el sector oficial son mucho más cautelosos de repente en detener a una persona, en presionar a los medios. De hecho, los medios en Venezuela están informando cosas que no se informaban antes del 3 de enero. No como debería pasar, pero sí con una diferencia enorme considerando cómo estaba la situación antes del 3 de enero y luego del 3 de enero. Y en lo operativo, en lo diario, ¿quién gobierna? ¿Diosdado Cabellos? ¿Delcy? ¿Directamente el gobierno norteamericano? Yo diría que realmente el tutelaje es directo. El tutelaje norteamericano es directo, digamos. Sí, directo, evidente. De hecho, hay situaciones internas dentro del partido oficial donde personas que pertenecen al partido se quejan a través de las redes. Han sido marginadas, por cierto, esas personas del sector oficial, pero a través de las redes, de YouTube, de TikTok, entonces se manifiestan en desacuerdo, pero realmente el tutelaje es evidente y el control desde el punto de vista del Estado lo tiene el tutelaje, pero en directo con los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy Rodríguez. Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez, presidente encargada. Diosdado sigue en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que es la cartera, como se le nombra acá en Venezuela, el ministerio en el cual él está, pero con un perfil mucho más bajo y evidentemente mucho más controlado en su discurso y en todo lo que normalmente hacía. Interesantísimo.
Es el peor evento en más de 100 Sí. años que tiene Venezuela. Leo en algunos gráficos. 126, dice. En 126 leemos en una pantalla aquí en la Argentina. Es el peor evento de los que vos tengas memoria, además en términos personales, pero eso casi lo doy por hecho, pero digo, en más de un siglo. Sí, es así, sobre todo porque como fueron dos sismos, realmente fueron dos sismos Claro. de 7.1 y 7.5, la duración fue muy extensa, fueron 50 segundos continuos Uf. de un movimiento impresionante, lo puedo decir porque lo vivimos acá, como yo decía al principio, vivo en una zona de muchos edificios, aquí el pánico fue impresionante, nosotros... después que pasaron los 50 segundos fue cuando salimos del apartamento, pero Claro. el edificio se movía, o sea, de una forma desesperante, angustiante, fue un momento bien, bien complejo. Isnardo, vos tenés, o sea, ¿es habitual que haya habido sismos en la historia de Venezuela? Porque, por ejemplo, en Argentina hemos tenido algunos muy aislados en las provincias del interior muy cercanas a la cordillera, pero no es un país con sismos. ¿Venezuela ha tenido sismos históricamente? Nosotros no somos un país con sismos tampoco, así como Claro. que en Chile la gente está, Claro. hubo un temblor. No, no, jamás. El más reciente fue en el año 2018 de 7.2, pero fue muy corto, fue un movimiento telúrico también muy profundo, en este caso fueron 13.2 kilómetros de profundidad, es decir, bastante superficial en consideración a otros movimientos, pero Venezuela, a pesar de tener varias fallas, porque aquí está la falla de Boconó, la falla de Cariaco, o sea, hay varias fallas, los movimientos no son tan continuos como en países como Chile, por ejemplo, pero no, y de hecho no tenemos cultura sísmica y muchas de las edificaciones que se cayeron son edificaciones que no, de vieja data, antiguas, que no fueron construidas con las consideraciones antisísmicas como se ha hecho en los últimos tiempos. Entonces, realmente no tenemos cultura sísmica en Venezuela, gracias a Dios, pero lamentablemente pues nos tocó y doble. Simplemente, Isnardo, un abrazo a la distancia. Lamentamos mucho lo que están atravesando. Definitivamente no nos podemos imaginar lo que están vivenciando. Solo somos pasivos, escuchas de una situación absolutamente dantesca que se ve a la distancia, desgarradora, por cierto, trágica, que va a tener secuelas y que va a costar tiempo además en cuanto a su reconstrucción, no hay duda. Enorme abrazo, Isnardo. Sí. Gracias, buen día. Isnardo Bravo, periodista venezolano allí en Caracas.